Estamos en la serie Santidad, Integridad y Sabiduría. Es una serie que nos ha impactado, ¿no?, en el corazón, nos ha llevado a una reflexión, y no solamente una reflexión, sino que también a una acción, ¿verdad? Durante esta serie hemos aprendido lo que significa la integridad a la luz de la palabra del Señor. ¿Qué significaba integridad? Por ejemplo, honestidad. Ser una persona honesta. Y no estoy hablando solamente de no robar y mentir, estoy hablando de honestidad en todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, eso es como una base del principio de integridad, que es un principio bíblico, porque tenemos un Dios que es íntegro. También la palabra integridad significa algo completo, algo que no carece de nada, que tiene todas sus propiedades, por supuesto, buenas, ¿no? Integridad. El cristiano, como usted y como yo, tenemos el deber, la responsabilidad de cultivar la integridad en nuestra vida cristiana. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes entiende lo que es cultivar? Significa estar atento, ¿no? Por ahí algunos de ustedes tienen sus huertitos en casa, ¿verdad? Tienen sus plantitas, ¿sí?, sus tomatitos, ¿verdad? El Gabriel otra vez me trajo un tomatito, nuestra hermana también nos trajo ahí un tomatito cherry, ¿verdad? Y ustedes cultivan sus vegetales en casa y deben cuidarlo, ¿no? ¿Sí? Atento de regarlo cuando corresponde, protegerlo de las plagas, los mosquitos. Bueno, ese mismo ejemplo lo tomamos para la integridad. Debemos cuidar y cultivar la integridad en nuestra vida como cristianos. Y eso lo debemos hacer nosotros, ¿no? Cada uno de ustedes. Y también en la familia. Dios, por medio de su palabra, nos desafía a tratar cada área que conforma nuestra vida para comenzar a vivirla ahora en integridad. Y ahí tomábamos este desafío de ser íntegros, porque realmente va a ser un gran desafío, ¿no? Aprendimos sobre la integridad en nuestra comunión personal con Dios. O sea, la integridad parte primeramente en mi vida. No puedo pretender tener una familia íntegra si yo en mi rol en el cual me desarrollo, como esposo, como padre, como hijo, no estoy cultivando la integridad. ¿Okay? Entonces aprendíamos, ¿verdad?, acerca de nuestra comunión personal con Dios, ¿verdad?, en el matrimonio y en nuestros roles como padres, como hijos, incluso como trabajadores, como lo leíamos la semana pasada. Fue devolviendo las cosas que no le correspondían, ¿no? Porque por ahí se trajo sin querer. Bueno, todo es del trabajo, estoy hablando, ¿no? Entonces, está bien. Algunos me decían, no, mira, a mí me regalaron también algunas cosas. Eso no es problema, ¿no? Cuando te lo entregan, te lo regalan, eso no es problema, ¿no? Si el problema es cuando nos traemos cosas que no son para nosotros, ¿no? Y comenzamos a hacer un uso de aquello. Entonces, la integridad debe estar presente también en nuestro servicio a Dios. Cuando hablamos de servicio a Dios, estamos hablando de ministerio, que es la palabra servicio. ¿Creen ustedes que el ministerio cristiano, el servicio a Dios a través de su obra, a través de la iglesia local, debe ser algo íntegro? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? Claro que sí, el ministerio debe ser íntegro, ¿verdad? Esto significa que cualquier cosa que nosotros hagamos para el Señor, debe estar en integridad, ¿verdad? Debe estar bajo el principio de pureza, bajo santidad, libre de cualquier otra intención que no glorifique al Señor. ¿Se entiende, no? O sea, ese es el gran desafío para todos los que servimos a Dios. Nunca debe pasar por nuestra mente, para los que servimos a Dios en algún área, nunca debe pasar por nuestra mente alguna intención de querer abusar de la iglesia de Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Voy a hacer esto para manipular a tal persona. Me voy a aprovechar de tal persona que es vulnerable. Casos así hay muchos, ¿no? Situaciones así hay demasiadas. Pero la integridad debe estar presente también en el ministerio. Cualquier persona de nosotros que desarrolle un ministerio dentro de la iglesia va a tener la oportunidad de ser una persona contraria a la integridad. ¿Se recuerdan lo que era lo contrario? Corrupto. O sea, cualquiera podría corromper su corazón al momento de liderar o dirigir cualquier ministerio. ¿Se dan cuenta, no? Por eso es importante cuidar nuestro corazón. Esto significa entonces que todo lo que hagamos para Dios debe ser en el principio de la pureza, como decíamos, de la santidad y libre de cualquier intención que no glorifique a Dios.
Todo el consejo de Dios en relación a la integridad del hombre y de la mujer cristiana trae un profundo beneficio para quien lo vive. ¿Está de acuerdo con eso, no? Si usted comienza a vivir y a experimentar la integridad en su vida, en su corazón, eso solamente va a traer beneficio para usted. ¿Sí? En ningún caso ese principio de integridad va a traer problemas, sino que va a traer solamente bendición al corazón. Aunque vamos a ver hoy día algunos problemas que podrían surgir, pero no es algo malo, ¿no? Sino que es algo que está basado en el principio de integridad, ¿verdad? Y este beneficio que alcanzas cuando comienzas a vivir una vida en integridad va a beneficiarte a ti, a tu familia, incluso en tu trabajo. ¿Sabías eso? Porque ya a tu jefe no le vas a robar lo que era de él, ¿verdad? Vas a comenzar a ser más productivo, vas a comenzar a hacer bien tu trabajo y vas a comenzar a bendecir el lugar donde tú estás. Los cristianos debemos ser de bendición en el lugar donde estamos. ¿Sabían eso? Donde quiera que te desarrolles. O sea, la gente no debe desear que tú te vayas de ese lugar, sino que al contrario, ¿no? O sea, si no te hicieron despedida cuando te fuiste del trabajo, ¿no? Entonces tienes que pensarla, ¿no? Porque cuando se van, le ha pasado, ¿no? Que cuando te vas de un trabajo, te hacen como una comida, ¿no? Se juntan tus compañeros y te despiden, ¿no? Pero pasaste sin penas ni gloria, ¿verdad? Y fue como un alivio para aquel lugar de trabajo, entonces eso habla de algo que está mal. ¿En dónde? ¿En el trabajo o en tu vida? En tu vida, ¿no? Entonces se dan cuenta que la integridad se va a manifestar y va a beneficiar a todo el entorno, no solamente a tu familia, sino que a todo tu entorno, ¿verdad? A tus vecinos. Vecino, no venda la casa, pero por favor, no lo haga, ¿verdad? Siga viviendo acá. No, pero ¿cómo se le ocurre, no? Porque eres de bendición en el lugar donde estás, ¿verdad? Pero si tus vecinos te están publicando la casa, ¿verdad? Entonces significa que algo está mal. ¿Algunos le publicaron la casa ya? Voy a buscar sus direcciones por si están publicadas, ¿no? Bueno, para continuar con nuestro tema de integridad, vamos a hablar acerca, el tema de hoy es el resultado de una vida íntegra. ¿Ok? Vamos a hablar acerca de este punto. El título es el resultado de una vida íntegra. Para ello me quiero apoyar en este texto, en este salmo hermoso. Es un salmo que usted le tiene que dar más vueltas porque es un salmo muy profundo, que hoy día no voy a profundizar. Salmo 84, versículo 11 y 12. Salmo 84, versículo 11 y 12. Dice, porque el sol y escudo es Jehová Dios. Leámoslo de nuevo. Porque sol y escudo es Jehová Dios. ¿Qué es lo que es Dios? Sol, que ilumina, ¿no? Y escudo, que protege, ¿verdad? Gracia y gloria dará Jehová. ¿Qué es lo que hará Jehová? ¿Qué es lo que dará? Gracia y gloria. Miren lo que dice el versículo acá, en la continuación del 11. Dice, no quitará el bien a los que andan en integridad. ¿Lo entendió, no? Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Por eso les voy a decir que lo lean y comiencen a reflexionar, porque esto es muy profundo, ¿no? Luego dice el versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Por qué dice Jehová de los ejércitos, coma? Dichoso es el hombre que en ti confía. Se lee como raro, ¿no? Pero es porque el salmista le está hablando a Dios, ¿no? Jehová de los ejércitos, dichoso el que en ti confía. Entonces hay que leerlo con esa connotación, porque si no, como son prosas, como son poemas, ¿verdad? Entonces como que se lee un poco raro, si no lo lees con ese ritmo, ¿no? Que está escrito. Ok, ahí está el salmo que nos habla de la integridad. ¿Cuál es nuestro tema de hoy? El resultado de una vida íntegra. Sin duda que una vida en integridad va a traer, como decíamos, una tremenda satisfacción a tu corazón, a tu vida espiritual. Tu vida espiritual, de hecho, comenzará a ser fortalecida. Vas a comenzar a experimentar la madurez espiritual en tu vida. Vas a empezar a crecer, ¿no? Cuando tú comienzas a ser íntegro, eso inmediatamente te lleva a crecer espiritualmente. Madurez espiritual, ¿sí?
que no es lo mismo que ser maduro en la sociedad. Porque tú puedes ser maduro, ¿verdad?, en cosas de la vida diaria. Pero la madurez espiritual va muchísimo más allá, ¿verdad? Es algo mucho más profundo. Es algo que tiene que ver con tu relación delante de Dios, ¿sí? Porque tú puedes ser muy responsable en la sociedad, pero muy irresponsable con tu relación con Dios, ¿verdad? De ahí viene el término y el dicho, si el Señor sabe, ¿verdad? Sí le entiende siempre, ¿verdad? Entonces la integridad delante de Dios, delante de la sociedad, te lleva a la madurez espiritual. Va a ser un resultado, ¿verdad?, que lo vas a comenzar a ver en tu vida. Sin embargo, a pesar de todo esto bueno que acabamos de decir, sin embargo, también debemos considerar algunos aspectos que traerá consigo este proceso de integridad. O sea, en la medida que tú vas caminando por este camino de la integridad, ¿verdad?, valga la redundancia, vas a comenzar también a experimentar distintas situaciones. ¿Cuántos de ustedes comenzaron a vivir, por ejemplo, cambios en personas cuando comenzaste a conocer al Señor? Cuando comenzaste a entrar en el camino del Señor, ¿verdad? Comienzas a ver que la gente te comienza a ver como una cosa rara, ¿no? Como que no calzas. Bueno, vamos a hablar del resultado que trae a tu vida en integridad. Dios quiere que tú seas íntegro, ¿sí o no? Ese es el querer del Señor, pero hay alguien que no quiere que tú seas íntegro. ¿Quién? El enemigo, Satanás, ¿verdad? Tampoco la sociedad. Fíjate que la sociedad hoy día se llena la boca en muchas áreas, ¿no? Pero la sociedad hoy día no quiere que la gente sea íntegra en algunas áreas. Es interesante eso de analizar, ¿no? Porque ahí vemos el engaño de Satanás sobre el hombre en la sociedad. Por ahí, por ejemplo, hay empresas que son muy exitosas, ¿verdad? Y dan un muy buen servicio al cliente y todo lo que tú quieras, sus productos son muy buenos, pero sus dueños están dispuestos a que sus trabajadores, los que negocian, los ejecutivos comerciales, puedan cerrar negocio a costa de lo que sea. ¿Se entiende lo que digo, no? O sea, dale nomás, ¿verdad? Metemos el televisor, ahí en la factura le ponemos TLVC, no sé, para que no se note tanto, ¿verdad? Y lo hacen así, ¿eh? Yo les contaba este ejemplo del compañero, ¿no? ¿Se acuerdan el apellido? Tenía que ver con la pillería, ¿no? Entonces, qué increíble, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo la integridad que el estándar de Dios versus la sociedad. Entonces, Dios quiere que seamos íntegros, pero Satanás no quiere y la sociedad tampoco quiere que tú seas íntegro. Una pregunta para ti. ¿Conoces gente, personas que se molestan contigo porque comienzas tú a corregir lo malo que estaba en tu vida? ¿Sí? ¿Has visto gente que se molesta? Ay, no me digas que de nuevo voy a ir a la iglesia. ¿Pero cómo, verdad? Pero cuando ibas el sábado, ¿verdad?, a las fiestas. Ay, qué bueno, amigo, ¿verdad? Hay que disfrutar, porque la vida es un carnaval. Y las venas, no, ¿cómo es? Y las penas se van, ¿cómo dice? ¿Ah? Se van. Ah. No cayeron, ¿verdad? Porque las de la iglesia se queda pegado al proyector y hasta ahí quedaron, ¿no? Bueno, entonces conoces personas que se molestan contigo porque comienzas a corregir lo que estaba mal en tu vida. Y comienzas a entrar en este camino, ¿verdad? La gente te dirá, en comillas, ¿no? Ahora eres un amargado. Ahora eres una amargada porque ya no quieres ir con nosotros de fiesta como lo hacías antes. ¿Qué te pasa, verdad? ¿Estás enfermo? ¿Tienes algún problema? ¿Le ha pasado eso, no? Pero, ¿por qué ya no quieres emborracharte? ¿Por qué ya no quieres fumar con nosotros, consumir drogas incluso, ¿no? Eso ya hoy día es muy común. ¿Pero por qué? Se ve que eso es algo bueno, ¿no? ¿Se recuerda que en los años 90, cuando no éramos más pequeños algunos, o cuando usted ya era más chiquito, todo era una advertencia, ¿no? No vayas a fumar, no vayas a consumir drogas, no vayas a tomar nada. Y uno andaba asustado por la vida, ¿no? Pero hoy día eso es algo muy permisivo. Entonces la gente te dice, pero ¿por qué ya no quieres emborracharte con nosotros?
Otros te dicen, pero miente y listo. Así te ahorras el problema, ¿no? O sea, basta con que le mientas a tu esposo o a tu esposa y ya, ¿ok? Si te arrepentiste, bien, ¿verdad? Y no le cuentes nada, porque parece que la Biblia dice, ojos que no ven. Así dice no dice la Biblia, ¿no? No, porque son los principios de integridad que tiene el mundo, ¿no? O sea, cómo te vean, al ojo, ¿no? Entonces la gente comienza a decir, ¿qué te pasa, verdad? Miente nada más. Y simple. ¿Qué te pasa ya? Ya no eres el mismo. Qué aburrido estar con tu esposa, te dicen. O qué aburrido estar con tu esposo, amiga, ¿verdad? Ven con nosotros, ¿verdad? Como antes. ¿Por qué te quieres ir ahora el viernes a tu casa? A encerrarte ahí con el tóxico, ¿verdad? O con la tóxica. Vamos a emborracharnos, ¿verdad? Vamos a tomar unos tequilas. Porque tengo que hablar como mexicano ahora. Ándale, pues. Entonces, te dice la gente, eres un fanático, eres una fanática religiosa. ¿Por qué no te quedas con nosotros en este Día de las Madres, verdad? Por eso no me gustan las religiones. Por eso no me gusta esta cosa del fanatismo, ¿verdad? Y comienzan a decirte cosas así, ¿no? ¿Le ha pasado, no? Claro. Bueno, debemos saber que esto y mucho más sucederá cuando el verdadero creyente comienza a tomar en serio su relación con Dios. Vamos a tener en el mundo, vamos a tener aflicción, ¿verdad? Vamos a tener conflicto por la causa de Cristo. Jesús lo advertía, ¿no? Los cristianos debemos ser radicales, ¿sí? Una de las cosas, es cierto que hay un proceso, ¿no? En el cambio, hay un trato, pero hay cosas en las cuales tú y yo ya debemos ser radicales, ¿no? ¿Qué crees tú? Sí, ¿verdad? O sea, si yo, por ejemplo, engaño a mi esposa, que está acá, ¿verdad? Y luego conozco al Señor hoy día, ¿qué tengo que hacer? Hoy día tengo que arrepentirme de ese pecado, cerrar esa situación, confesarle el pecado a mi esposa y ver si me perdona, ¿no? Y ver cómo avanzamos, ¿no? Pero hay cosas que son radicales en la vida del creyente, ¿sí o no? Hay otras que van a ser un proceso, pero hay otras que son radicales, ¿no? Las que son radicales, ¿ya las cortaste o todavía estás ahí como con una patita ahí y una patita acá? Bueno, integridad. Entonces, los cristianos debemos ser radicales, debemos ser de una sola línea y esto traerá conflicto en tu entorno social. ¿Sí o no? La radicalidad del cristiano traerá conflicto en tu entorno, porque vas a comenzar a ser de una sola línea. No te preocupes, yo no voy a hacer eso. ¿Pero por qué? No, tranquilo. A veces yo me impresiono, se los he dicho creo, ¿no? Pero me impresiono del gran ejemplo que nos dan aquellas personas que defienden con tanta pasión sus filosofías. Personas que defienden con tanta pasión ideologías, que protegen con tanta pasión sus teorías. O personas que defienden con tanta pasión incluso sus pensamientos conspiracionales. Porque la Tierra es plana. ¿Sabías eso? Ah, ¿no lo sabías? Bueno, es plana, entérate, ¿verdad? Y te comienzan a decir así, no, y mira, y esto, no, si tú estás equivocado, ¿verdad? Son todos unos ignorantes. Y aquí está la verdad. Y comienzan a decirte un sinfín de cosas, ¿no? Y defienden, pero así, pero con ganas, que no dan cabida a que tú puedas ni siquiera plantear, ¿verdad? Tu postura. ¿Has conocido gente así? Bueno, a mí me impresiona esa gente que tiene ese valor, ¿no? Fíjate que yo aprendo de ellos, no de lo que enseñan ni lo que creen, pero admiro, ¿verdad? Esa, ¿cómo se puede decir? Sí, o sea, ¿cómo se paran frente a la sociedad en base a su convicción? Ellos están tan convencidos de lo que creen que no tienen pelos en la lengua y lo hablan con total naturalidad. ¿Sí? O sea, no le importa, ¿no sabes qué? Nosotros no comemos carne, por ejemplo. Voy a poner un ejemplo, ¿no? No digo, si usted quiere ser vegetariano está bien, pero nosotros no comemos carne porque eso daña el cuerpo, así que... O sea, no les interesa que tú comas, ¿verdad? Ellos simplemente te dicen lo que ellos creen, ¿se entiende, no? No creo que lo malinterprete, pero un ejemplo que se me daba a la mente.
Ellos están convencidos que lo que creen es cierto y no tendrán pelos en la lengua para predicar o compartir con otros lo que han descubierto, ¿no? Porque ellos creen con convicción que tienen una verdad que es absoluta. Eso creen ellos, ¿no? ¿Sabías tú, por ejemplo, que el conocimiento que tenemos de Dios es una verdad absoluta o será relativa? No, es una verdad absoluta. Tú tienes que estar convencido de eso, ¿no? Cuando tú vas por la sociedad, cuando tú compartes con las personas que te rodean, tú debes estar muy claro, ¿verdad? Que lo que tú crees, que es en la palabra de Dios, es una verdad absoluta y no hay nada más por sobre esa verdad. Le guste a quien le gusta. Aquí no podemos ser respetuosos, ¿se entiende, no? Ahora, tú puedes a veces guardar tus comentarios en algunas situaciones, pero tú debes ir claro en la sociedad de que tienes la verdad absoluta, ¿no? No debes ir por ahí como pidiendo permiso, ¿verdad? Para creer en Dios. Me arrepiento de haber comprado ese chanchito. Me lo dijo la vendedora. Bueno, los que están en casa no escuchan, pero hay un niño que está ahí tocando el chanchito. Bueno, concentrémonos acá, ¿no? Bueno, les decía que el conocimiento que tenemos de Dios es absoluto, ¿sí? Muchas veces presentamos el Evangelio como una alternativa para las personas. Así como, mira, te quiero presentar una alternativa. Este es Jesús, ¿verdad? El de la Biblia, murió por nosotros, ¿verdad? Resucitó, nos da la vida eterna. Tal vez, si tú quieres, no sé, pero sin ofenderte, ¿verdad? Podrías considerar, mira, prueba todo, si has probado todo, prueba a Jesús entonces, ¿verdad? Si ya probaste el palo santo y no hizo nada, entonces prueba a Jesús, ¿verdad? Y mi Jesucito te ayudará. Porque Él está ahí siempre, ¿verdad? Qué raro eso, ¿no? Es como que presentamos a un Jesús que no es el Dios soberano, ¿no? O sea, no hay una convicción de que Él es Dios. Porque cuando tú le hablas a una persona, tú primero vas convencido que esa persona está siendo engañada, ¿verdad? En su mente. Por lo tanto, tú tienes la oportunidad de presentarle a Él el único y gran Dios. Por lo tanto, vas con una convicción de lo que tú tienes en tu corazón, ¿verdad? Muchas veces entonces presentamos el Evangelio como una alternativa para las personas, pero en realidad no es una alternativa, es la única salida, ¿no?, que tiene la persona. Una vida cristiana íntegra nos lleva a formar nuestro carácter frente a la sociedad en donde no hay cabida a la conciliación de cualquier doctrina que no provenga de Dios. ¿Estás claro con eso, no? O sea, tú tienes que rechazar en tu corazón, en tu mente, con el convencimiento de cualquier ideología, ¿no? Tienes que tener también esa personalidad y el carácter para poder pararte enfrente de la sociedad y poder plantear con argumento, por supuesto, ¿no? Por eso hay que estudiar la Biblia, plantear lo que tú crees. ¿Se entiende, no? Pareciera que tenemos un concepto a veces como raro del Evangelio, ¿no? Muy respetuoso. Pero hay que entender, hay que tener un equilibrio. Yo lo prediqué en una serie que hicimos, ¿no? Nos falta carácter entonces y convicción muchas veces, amados hermanos. Ayer conversaba con un joven de la congregación que se negó a hacer un baile. Me decía el joven, ¿no? Se negó a hacer un baile. Que de alguna forma lo estaban obligando en su curso, ¿no? Era así como que, o lo haces o te pongo una mala nota, ¿verdad? O ya no casi te excluimos. Y de alguna forma era algo que lo disfrazaban de algo como cultural, pero él me contaba que finalmente terminaba siendo una exposición media erotizante, ¿no? A los pobres chicos los tenían ahí en paños menores, ¿verdad? Haciendo un baile, ¿verdad? ¿Qué piensa acerca de eso? ¿Será que un hijo nuestro deberá estar ahí presente en ese tipo de cosas? O sea, yo no quisiera que mi hija la estuviesen mirando, ¿verdad? Ni chicos de su edad, ni de otras edades, ¿verdad? En actos, ¿no? Porque en medio hay pedófilos y tanta cosa, ¿no? Entonces, eso no tiene nada que ver.
yo le decía, ¿cómo te sentiste? No, yo creo que estuvo bien lo que hizo. No, porque no bailó, por si acaso. No estaba en la foto, ¿no? Entonces, está bien, ¿no? Pero algunos te van a decir, ay, pero pastor, qué exagerado, ¿verdad? Si la vida es un carnaval. ¿Y las penas se van? Muérdase la lengua, ¿verdad? Bueno, qué exagerado, ¿no? Pero fíjate que no. No soy exagerado. Tienes que tener convicciones, ¿no? Porque el resultado de una vida íntegra comenzará a tener también algunos conflictos en tu vida. No puedes tú pensar que vas a ser monedita de oro para todo el mundo, ¿no? Y debes aprender también, como creyente, como cristiano, a lidiar con esa mala actitud que tendrá la sociedad no cristiana frente a ti. Porque tampoco puedes enojarte con las personas. Simplemente recuerda esto que dijo Jesús. Padre, perdónalos, ¿por qué? No saben lo que hacen. Tienes que mirar a la sociedad con los ojos de Jesús. Pero eso no hay que confundirlo con congraciarse con ellos y tratar de hacer cosas para que ellos estén contentos, ¿no? Si te califican mal por no participar en un acto que consideras, por ejemplo, inmoral, como era este caso, que es algo inmoral delante de Dios, simplemente que lo hagan, ¿verdad? Que lo hagan. Póngame un 1 si quiere, un 0. Es mejor que la sociedad te descalifique a que lo haga Dios. Si vas a ir a la cena de tu empresa, ¿verdad? Y bueno, a veces vas a ir, vas a compartir, vas a comer la comida, la cena. ¿Hay algo malo de eso, no? Creo que no, ¿no? Ok. Cuida lo que comes, ¿no? O cuida lo que tomas, mejor dicho, ¿no? Y luego ya hay un momento en donde ya saben que adiós, ¿verdad? Ustedes si quieren háganlo, ¿no? Yo no, ¿verdad? Pero si tú eres el alma de la fiesta, ¿verdad? Y terminas yéndote en Uber porque ya no podías caminar, entonces hay un problema grave en tu vida, ¿sí o no? Y que esta música me recuerda era de donde yo salí, ¿verdad? Aquí salí yo, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, todo eso debiese traer, ¿sabes qué? Si hay un arrepentimiento genuino en tu vida, todo eso, todo ese escenario debiese traer una reflexión de dónde te sacó el Señor. ¿Verdad que sí? Y no anhelar volver a Egipto, como lo hicieron los israelitas, ¿no? Que decían, a pesar de que eran esclavos, decían, bueno, pero en Egipto tampoco era tan mala la cosa, ¿no? ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿Se recuerda la historia, no? Entonces debemos comenzar a tener estos principios de integridad en nuestra vida. Es mejor que la sociedad te descalifique, pero que no lo haga Dios. La integridad en el cristiano está presente en su mente, primeramente, está presente en su corazón. La integridad está presente en su vocabulario, cómo tú hablas, ¿verdad?, con las personas. La integridad está presente en los intereses que tiene el cristiano, ¿no? ¿Qué son las cosas que a ti te interesan en esta vida? Habla también de tu integridad. Tu vestimenta también habla de la integridad, ¿no? ¿Qué pretendes con tu vestimenta? A mí, créanme que me gusta mucho que se arregle, ¿no? Me gusta. A mis hijas, yo tengo 3, ¿no? No, tengo 2. Estaba pensando en mi esposa. Ahí sí, siempre yo me equivoco en cuántos hijos tengo y todo eso. Pero pienso que tengo 3 mujeres en casa, ¿no? Entonces yo les digo, no, ya maquillen, háganse tus cosas. Está bien, no tengo problema en eso, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué pretendemos cuando estamos preparando nuestros cuerpos? Los hombres también, ¿no? Si no se hagan los locos, ¿no? Debemos cuidar eso en el corazón, porque todo eso habla también de nuestra integridad. Claro que sí. Vamos a aprender cómo nuestra integridad entonces es desafiada por las distintas situaciones que viviremos en esta sociedad por la causa de Cristo. Para contrastar entonces esta enseñanza, vamos a tomar como referencia la historia de algunos personajes bíblicos que experimentaron en carne propia este desafío de ser íntegros. Recordemos, por ejemplo, la historia de Daniel. ¿Se recuerda a Daniel? ¿Quién fue Daniel? Un profeta, ¿verdad? Que los judíos lo consideran como un
sabio nada más, no como un profeta. ¿Se acuerdan? El contexto del panorama bíblico. Bien, pero estamos hablando de Daniel, el profeta. Estamos hablando también y recordando ahora, traigan a su mente a tres jóvenes que eran amigos de este personaje, ¿verdad? ¿Quién eran? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? De nuevo, ¿quién era? Sadrach, Mesach y Abednego. Daniel era un poco más grande, pero eran amigos y estaban todos dentro de esa etapa de la juventud. Ellos fueron probados en su sociedad, ¿verdad? Y lo que hicieron fue demostrar ante la sociedad que eran personas íntegras, ¿ok? Estos tres amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, eran discípulos, amigos y discípulos del joven Daniel, y se enfrentaron a un gran problema con el famoso rey de Babilonia. ¿Cómo se llamaba este primer rey? Nabucodonosor. Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces se enfrentaron con un problema con este Dios porque resulta que el rey recuerda una visión que tuvo de una estatua, ¿no? ¿Se recuerdan? Que lo hemos visto en escatología. Era una estatua gigante, ¿verdad? Compuesta de distintos tipos de materiales y tenía una cabeza de oro que era representativa de su reino, ¿no? De Babilonia, de él en sí, ¿no? Luego el profeta Daniel, ¿sabes lo que hizo con esta visión, con este sueño que él tiene? Lo interpreta. Pero había un problema, ¿se recuerdan? Para la interpretación, y era que el rey no recordaba lo que había soñado y finalmente Daniel lo hace, ¿verdad? Le interpreta, ora a Dios, le entrega la interpretación y el rey quedó tan maravillado con esta visión de decir, oh, yo era esa cabeza de oro, oh, y queda tan maravillado que se le ocurre de aquí hacer la construcción de una estatua, ¿verdad? Para que el pueblo comenzara a adorarla, ¿verdad? Comenzara a postrarse, comenzó a tener esta idea, ¿no? De que había que ser, bueno, ellos eran idólatras por naturaleza, ¿no? Pero acá comienza, ¿verdad? Esta idea. Ok, lo tienen en mente, ¿no? Vamos a poner ahí como título para los que notan, primer punto, la integridad trae persecución, ¿sí? El tema de hoy es el resultado de una vida íntegra y nuestro primer punto es la integridad trae persecución, ¿sí? Bueno, Sadrach, Mesach y Abednego causaban celos a los integrantes de la corte de Babilonia. ¿Ok? ¿Cuáles eran las características de estos tres jóvenes? Ellos eran escogidos con pinzas, ¿no? Tenían que ser jóvenes de buen parecer, jóvenes, ¿verdad? Con características, eran hebreos que estaban ahí cautivos, ¿verdad? Y causaban envidia hacia los de la corte real, porque primero eran extranjeros, ¿no? Causaban entonces envidia. Era rara esta mezcla de cautivos, prisioneros, pero extranjeros. Ahora hay que recordar, no es que ellos estaban en una reja, ¿no? Pero estaban ahí de alguna forma esclavizados sirviendo a la sociedad, ¿no? Entonces el hecho de ser extranjeros, cautivos y que además adoraban a otro dios, que no era el dios de los babilonios, y que a pesar de eso ellos fuesen considerados en alta estima por los gobernadores, esto trajo consigo muchos problemas sociales. ¿Se entiende, no? Eso pudo haber sucedido. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 12. Dice así. Vamos a ver lo que sucedió. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de esta provincia en Babilonia. Le están diciendo estos de la corte, ¿no? Sus nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos tenían otro nombre, ¿no? ¿Se recuerdan? Ok. Estos varones, oh rey, no te han respetado, fíjate. No adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado, rey amado, ¿verdad? Rey Nabucodonosor. Esta noticia, ¿qué creen ustedes que causó en el corazón del rey? Enojo, muy bien. Gracias por estar aquí, el Benja, ¿eh? Trajo enojo porque el Benja lee la Biblia, ¿no? La lee, ¿no? Muy bien. Esta noticia hizo enojar al rey y trajo persecución, que es el punto, ¿no? Trajo persecución sobre la vida de estos tres jóvenes. Usted ya conoce la historia, ¿no? Si no, le pregunta al Benja, ¿no? Si no se la sabe. ¿Le puedes tú contar la historia, no? ¿Sí? Por si acaso.
Bueno, entonces esta noticia hizo enojar al rey y trajo persecución sobre la vida de estos tres jóvenes, quienes no estaban dispuestos a transar su integridad. ¿Sí? Hay una canción que escuchan mis hijos ahí que dice, no, ¿cómo dice? No tenemos miedo al fuego, no tenemos miedo a nada. Me gusta escucharla porque de alguna forma muestra el corazón de ellos, ¿verdad? O sea, si me queman, no le tengo miedo al fuego, ¿verdad? Si alguien escucha eso, van a decir, ¿pero qué están cantando, verdad? ¿Qué le enseñan a estos niños, verdad? Nos acusarían, ¿verdad? De que incentivamos a los niños a que los lanzamos al fuego, ¿no? Los quemamos aquí en la iglesia. Pero usted entiende, ¿no? Que está hablando de este pasaje, la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, ellos eran jóvenes que no estaban dispuestos a transar su integridad en relación a su fe y a su devoción, por nada del mundo. Recuerden que eran jovencitos, íntegros, ¿no? Con carácter. La amenaza de muerte no fue suficiente para intimidar, porque el edicto era que el que no adoraba moría, ¿no? Entonces, esta amenaza de muerte no fue suficiente para intimidar y cambiar ese fundamento de estos tres jóvenes. No tenemos miedo al fuego. Y más fuerte, no tenemos miedo a nada. La mayor parte del tiempo ellos estuvieron en silencio, ¿no? Frente a las intimidaciones que enfurecieron a este rey. Ahora, Nabucodonosor tenía una característica, ¿no? ¿Cuál era esa característica? Que era enérgico, ¿verdad? ¿Verdad? No era fácil pararse frente a Nabucodonosor. Cuando el rey los llamaba, a cualquiera de sus servidores temblaban, ¿no? Recuerde que mató a todos los que no fueron capaces de interpretar su sueño, que no recordaba. Los mató. O sea, era un dios, casi un dios, ¿no? Era un hombre despiadado. Pero estos tres varones, estos tres jóvenes, estuvieron la mayor parte del tiempo en silencio frente a estas intimidaciones de este enfurecido rey. ¿Qué nos muestra esto? ¿Qué creen ustedes? Que estos jóvenes mantenían integridad en su carácter y en su temperamento frente a la provocación. Pero tal vez a veces, si alguno por ahí escuchó todo lo que yo dije anteriormente acerca de mantenerse firme en su fe y ya estaba remangándose para pegar con Vito, ¿no? A ver quién se atreve a insultar a mi Jesús porque con mi puño se lo va a ver. No, fíjate que ellos, estos tres jóvenes, mostraron integridad frente a todas esas situaciones, ¿verdad? Porque acá en el texto bíblico lo vemos como un relato, ¿verdad? Oh, jóvenes, si no adoran, calentaremos el horno 7 veces y entrarán, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? O sea, esa es la forma en que se escribe, pero la realidad fue muy agresiva, porque recuerden que ellos estaban cometiendo un delito nada más y nada menos que frente a Nabucodonosor. O sea, el guardia, el que tenía que tomarlo preso, debía demostrarle al rey que estaba mirando que ellos sentían que lo que habían hecho esos jóvenes era algo pero tremendo, ¿no? Los estaba mirando el rey. Permiso, por favor. Lo acompaño hasta el horno. No, ¿verdad? Era agresividad. El rey los estaba mirando. Pero frente a esto, estos jóvenes se mantuvieron inquebrantables, ¿verdad? En su carácter, en su temperamento. Esto nos enseña, ¿no? No hay justificación para darle rienda suelta, ¿verdad?, a lo que a veces debemos aprender a dominar. ¿Cómo reaccionas, por ejemplo, tú frente a la injusticia? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué sucede en tu corazón? ¿Qué quieres hacer, verdad? No debemos confundirnos y pensar que tenemos libertad de reacción frente a hechos que puedan ser injustos. Hubo un hecho muy, muy lamentable, ¿verdad? Hay unas personas que predicaban en el centro de Santiago que terminaron dándose de golpes con los carabineros, ¿verdad? ¿Qué cree usted acerca de eso? ¿Se imagina? ¿Se imagina, verdad? Está ahí pescando al carabinero y dándolo vuelta, ¿verdad? El hermano Héctor ahí con un palo, cuchillando. Sería triste, ¿no? Sería lamentable, ¿no? Bueno, pero eso, algo así sucedió, ¿verdad? Después lo que hagan, porque por ahí después vi que suspendieron a todos, y era como un chiste nomás para
para la televisión, ¿no? Pasaron a todos los que habían hecho cosas, ¿verdad? Y ahí se veían así como, ¿verdad? Muy santitos, ¿verdad? Pero habían hecho una de cosas. Y eso ya no sirvió de nada porque mostraron que no había integridad en sus corazones. Bueno, hay que tener cuidado en la forma y las libertades que le damos a nuestro temperamento, ¿verdad? Frente a situaciones. Jesús no reaccionó frente a la injusticia. De hecho, Isaías nos muestra que no hizo, no había ni siquiera queja, ¿verdad? En su corazón, en su mente, cuando él estaba entregando su vida. José, ¿se recuerda a José? Que injustamente fue acusado por culpa de esa mujer promiscua, ¿no? Pero José se mantuvo íntegro delante de Dios. Bueno, y lo mismo sucede con estos tres jóvenes, son los que estamos hablando. Entonces, la integridad que trae a tu vida, persecución. Cuando tú comienzas a vivir una vida íntegra, no te sorprendas que comiences a ser perseguido. Vas a ser perseguido por tus compañeros de trabajo, si comienzas a hacer bien el trabajo, si ya no participas de las tranzas, porque a veces incluso los robos en los trabajos pueden ser como me pongo de acuerdo con el guardia y yo no sé qué, perdonando a los que son guardias, ¿no? Pero yo creo que se dan situaciones así, ¿no? Entonces, a veces puede haber un conjunto, ¿no? De situaciones. Fíjense, ustedes saben que nosotros tenemos un hermano, ¿no? Mi mamá tiene un hijo que es hermano nuestro, que fue robado al momento de nacer. ¿Se recuerdan de eso, no? Eso lo hemos contado. Estamos ahí buscándolo, esperamos que pronto aparezca. Sigamos orando por ello. Pero fíjense que, ¿qué sucedió? Que asistentes sociales, doctores, gente de los servicios municipales, o sea, un sinfín de gente estuvieron de acuerdo para cometer ese tipo de actos, ¿no? Y ya ha salido tanto a la luz, no era uno ni 1000, sino que son miles, ¿verdad? De corrupción, de falta de integridad. Entonces los cristianos debemos aprender a ser íntegros y saber que cuando no participemos de situaciones, ¿verdad? Con la gente que te rodea, cosas que no son íntegras, entonces vas a comenzar a tener persecución en tu vida. Vendrá la persecución. Sin duda que sí, como les sucedió a estos jóvenes. La única respuesta de estos jóvenes frente a esa persecución, ¿sabe cuál fue? Daniel capítulo 3, versículo 17. Dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Ah, mira, estaban decretando. No, porque después dice, y si no, o sea, si no lo hace, porque podría Dios soberanamente decir, no, mueran. Si no lo hace, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque no tenemos miedo al fuego, no le tenemos miedo a nada. Qué tremendo, ¿no? O sea, aquí estos jóvenes, con integridad frente al rey, fueron sinceros ellos, ¿no? Porque integridad también es honestidad. O sea, ellos fueron honestos en lo que dijeron. Probablemente el rey por ahí, por dentro sentía, pero a la vez... Otro punto, la integridad trae justicia. ¿Qué trae la integridad? Justicia. La primera era persecución, ahora vamos a hablar de la justicia. Ninguna amenaza ni ningún horno de tortura fueron suficientes para hacer claudicar la firme fe de Sadrac, de Mesac y Abednego. Mira, no era fácil mantenerse tan firme en su decisión, ¿sí? Pero en realidad no es fácil para una persona que tiene convicciones débiles. Porque cuando tú estás convencido en tu corazón del Dios que tú sirves y los principios bíblicos, es intransable esa posibilidad. Cuando tú en tu mente y en tu vida tienes posibilidad de darle cabida a ciertos pecados, es porque tú no has tratado esos pecados en tu corazón. Cuando tú tratas el pecado en tu corazón, no existe la posibilidad alguna en tu mente de que eso pueda venir. ¿Sí? Ahora, podrías caer incluso. Qué raro, ¿no? Podrías caer.
en el momento que venga la tentación, ¿no? En lo que sea. Pero no estoy hablando de ese punto, estoy hablando de la certeza que tiene que estar en tu corazón. Esto va a sonar un poco raro, ¿no? Pero yo no les puedo decir que nunca van a pecar, porque la Biblia ya nos enseña que está esa posibilidad. Pero tú debes vivir con una resolución en tu corazón en relación al pecado, con lo que luchas. Debes tratarlo, ¿verdad? Y cerrar todas las puertas, todas las posibilidades. Y así lo debes tratar, ¿no? Con firmeza. Entonces, no era fácil mantener esta postura frente a la amenaza del rey. El horno fue calentado ¿cuántas veces? 7 veces. ¿Se ha acercado usted alguna vez al horno así normal? El que tenemos en casa, que llega como a 200 y tantos grados, ¿no? Y uno como que, ¡ay, me estoy quemando! Pero esto era un horno a una alta temperatura, pero 7 veces más. Era tan así que los que trataron de empujarlo murieron, ¿no? Cuando se abrió la compuerta del horno. Bueno, no era fácil mantenerse entonces en esa decisión, pero en realidad esto lo entendemos porque no es fácil para una persona que no tiene convicciones en su corazón. Para alguien de firme convicciones, cualquier amenaza, incluso hacia la integridad de su vida, como morir por la causa de Cristo, será suficiente para mantenerse firme. Sin duda que estos 3 jóvenes vivían una fe íntegra, ¿sí o no? ¿Cree usted o no? Lo demostraron. Ellos conocían la palabra de Dios y tenían una profunda relación con Dios. Pero es que le pusieron ahí en la Biblia que eso lo inventaron nomás. Bueno, vaya a los libros históricos de las otras culturas para que vea los vestigios, ¿no? Los relatos. Si usted cree que solamente se habla de las historias bíblicas en la Biblia, no, también hay un montón de libros, ¿verdad? Que hablan acerca de los relatos bíblicos, a veces con otros nombres, ¿no? Los personajes, pero ahí está, conociendo las escrituras, ¿no? Vaya, si no pudo estar en ese curso, vaya conociendo las escrituras y va a poder saber un poquito más. Entonces, estos jóvenes vivían una fe íntegra. Probablemente ellos estaban recordando la palabra de Dios cuando lo dijo a través del profeta Isaías. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 2. Sadrac, Mesach y Abednego estaban recordando esto. ¿Y qué dice Isaías 43, 2? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Obviamente ellos lo estaban viendo mucho más allá de lo físico, ¿no? Porque pueden destruir tu cuerpo, pero no tu alma. Entonces recordemos que la integridad trae persecución y en este caso trae injusticia, porque era injusto lo que ellos estaban viviendo, ¿no? ¿Qué pasó con estos 3 jóvenes? Daniel 3:20 dice, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo hacían calentando mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. ¿Se dio cuenta del detalle? ¿Quiénes murieron? Los que estaban ahí empujándolo, ¿no? Pero estos jóvenes todavía no. ¿Qué habrá pasado? Bueno, 23. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Trae persecución la integridad? Lo acabamos de ver. Pero también también la integridad trae a nuestra vida recompensas. ¿Sí? No solamente trae persecución, ¿no? No solamente trae pruebas, también trae recompensas. Por medio de un gran milagro soberano, Dios recompensó la fe íntegra de estos 3 jóvenes. Vamos a ver. Daniel 3:24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y este dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos.
que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. ¿Cómo habían entrado atados, no? Pero está diciendo que se pasean, ¿no? No estaban así, ¡ah! No, se paseaban, ¿no? Sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los Dioses. El Hijo de los Dioses era el nombre que tenían ellos para llamar al Dios de Israel, ¿no? Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Le comenzó a cambiar el acento, ¿no? El tono. Se dio cuenta que parece que se había equivocado. Salid, venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos jóvenes varones, cómo el fuego no había tenido poder sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera tenían olor a fuego. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, ¿verdad? O sea, aquí muestra un poco la actitud de Nabucodonosor, ¿no? Se adaptó, ¿verdad? Le convenía. Que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego sea descuartizado. Esa fue la forma que él tuvo de enmendar, ¿no? Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios, con minúscula, que pueda liberar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abednego y en la provincia de Babilonia. ¿Qué te parece? O sea, la integridad finalmente siempre trae recompensa, siempre, hermano. Esto es un principio bíblico. No importa que pierdas, no importa que no llegues primero, ¿no? Pero si lo haces con integridad, eso se va a ver en tu vida. ¿Se recuerdan estas carreras que han hecho estos ejemplos de una persona que ha sufrido algún accidente en una carrera, ¿verdad? Y van los que van compitiendo y se devuelven y lo acompañan, ¿verdad? Y lo toman en sus hombros. ¿Se recuerda algún video de eso, no? ¿Qué recuerda usted? ¿El que ganó o el que ayudó? El que fue íntegro. Ese es recordado, ¿verdad? Ese fue el ganador. ¿Sí o no? Claro que sí. La integridad de estos tres jóvenes llevó a que Dios estuviera con ellos, porque Dios no te va a dejar, ¿no? O sea, si tú eres íntegro, Dios va a estar contigo. Para que Dios estuviera con ellos en el momento de la prueba, de la dificultad, porque la integridad trae también recompensa a tu vida. O sea, puede venir la persecución y hay un momento, ¿no? Todo tiene su tiempo, pero vendrá también la recompensa de parte de Dios. En esta vida o eternamente. Yo quería en esta vida. Mira tu corazón, ¿verdad? ¿Quieren esta vida? Señor, algunos quieren en esta vida, ¿ok? ¿Cuánto le va a durar en esta vida? Lo que viva, ¿no? ¿O lo quiere eternamente? ¿Qué dicen? Que son interesados, ¿no? Bueno, ahí traten el corazón, ¿no? La integridad también engendra detractores. Ponga ahí. La integridad engendra detractores. ¿Se dieron cuenta que en la historia de Sadrac, Mesac y Abednego no aparece el cuarto personaje? No estoy hablando del horno, ¿no? Cuando partíamos la introducción de este mensaje hablamos de 4 personajes. Sadrac, Mesac y Abednego y Daniel. Muy bien, Benja. Sin embargo, Daniel, el profeta, también era un hombre íntegro delante de Dios, ¿o no? Habían profetas que no eran tan íntegros, ¿o sí? ¿Cuál, por ejemplo? Jonás, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Que era re malo. Bueno, en el caso de Daniel era un profeta que vivía en integridad, ¿verdad? Sin embargo, él también era un hombre íntegro delante de Dios y también fue perseguido producto de su integridad. La historia nos cuenta que Daniel no tenía defectos en su carácter. ¿Sabías eso, no? No sé si te percataste de ese detalle, pero Daniel no tenía defectos en su carácter como para que otros de la sociedad lo acusaran. Por lo tanto,
no les quedó más que rebuscarse, ¿verdad? Tratar de buscar algo, ¿verdad? Para finalmente acusar al profeta Daniel. ¿Qué le pasó a Daniel? Lo tiraron al foso de los cocodrilos, ¿no? De los leones, de los neones, de los leones. Ok, lean la Biblia, ¿no? Para que por lo menos esta se la sepan, ¿no? Entonces, lo acusaron, ¿no? Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 6, versículo 5. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, Daniel 6:5. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. O sea, no había nada en su vida social como para poder tomarse de ahí y hacer alguna acusación. O sea, se agarraron de algo, ¿no? Rebuscado. Solo pudieron acusarlo, ¿saben de qué? De ser un hombre consagrado a Dios. Esa fue la acusación que tienen hacia Daniel. ¿Te gustaría que te acusaran a ti por ser un hombre o una mujer consagrada a Dios? ¿Por obedecer la palabra de Dios? O sea, yo estaría feliz, ¿no? Y por eso irás a la cárcel. Se me está pasando la alegría, ¿no? Pero fíjate que los personajes bíblicos, ellos tenían gozo, ¿verdad? Se gozaban, Pablo decía, me gozo en las tribulaciones, en la persecución. Porque entendían, ¿verdad?, que el propósito de Dios se estaba cumpliendo en sus vidas. Porque tenían un corazón íntegro. Pero ¿qué es lo que haces cuando no tienes integridad en tu corazón? Comienza la queja, ¿verdad? Que la queja es el resultado de un corazón que no es íntegro. Porque no logra entender, por medio de la madurez que trae la integridad, no logra entender los propósitos de Dios en la vida. Y Pablo decía, ¿no? Si vivo o si muero, del Señor soy. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas esas frases de Pablo son en un contexto de alta persecución. Sus acusadores, entonces, en el caso de Daniel, solo les quedó promulgar una ley que permita acusar a Daniel, porque no había una ley. Entonces tuvieron que legislar, ¿no? Recuerden que los acusadores era el alto parlamento, la corte, ¿no? Entonces ellos comenzaron a promulgar una ley para tratar de acusar, ¿verdad?, a Daniel. Es como que promulgaran una ley y dijeran, todas las iglesias que sean de color gris con pilares blancos, ¿verdad?, que tengan 3 letras de CDO, ¿verdad?, y una plantita, una seca y la otra no, serán cerradas y clausuradas. O sea, hicieron una ley para acusar a ese hombre Daniel, ¿verdad? Ellos convencieron al rey. ¿Cómo se llamaba el rey acá de Babilonia? No, perdón, el rey de los medios, los persas, ¿cómo se llamaba? Darío, ¿verdad? El rey Darío. Tienen que leer, ¿verdad? para que profundicen. Ellos conversaron entonces con este rey llamado Darío, que era el gobernante de los medios y los persas, para que emitiera una orden que fuera irrevocable si alguien no adoraba, ¿verdad?, a su persona. Vamos a leer Daniel 6:7. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, en su mente, ¿a quién tenían? A Daniel. A quien sea, divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado, a ver dónde podría, al foso de los leones. Mira cómo lo planificaron, ¿no? Malo, ¿no? Por eso decimos que la integridad engendra detractores. O sea, hay gente que va a odiarte incluso, pero que te odien por la causa de Cristo, ¿no? No porque seas la pésima persona en tu trabajo o en tu pasaje, ¿no? O si vive en la calle. O departamento también, ¿no? O sea, ¿no? La integridad trae o crea detractores. Gente que hará lo imposible por dañarte. Entonces, esta nueva ley que habían ellos, ¿verdad?,
planificado y que presentaron delante del rey, que el rey finalmente aprobó. ¿Creen ustedes que trajo alguna variación en la fe de Daniel? No, ¿verdad? Por el contrario, siguió orando a Dios como de costumbre. Incluso, ¿qué característica tenía su oración? O sea, si vemos un dibujo con estas características, sabemos que es Daniel orando con las ventanas, las puertas abiertas, ¿no? O sea, era como para orar un poquito más acá, ¿no? Como que no me vean. Pero ahí estaba Daniel, ¿no? O sea, esta ley en ningún momento quebrantó, ¿verdad? Por eso entendemos que nosotros como cristianos nos sometemos a la autoridad. ¿Amén? Sin duda. A todo menos a lo que transgreda nuestra fe. O integridad también, ¿se entiende, no? Bueno, la integridad también glorifica a Dios. Y este es el último punto. La integridad glorifica a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 16 en adelante. Búsquelo ahí, si lo tiene. Voy a leer la nueva traducción viviente. Daniel capítulo 6, versículo 16. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a leer. ¿Cuál era este punto? Nuestra integridad glorifica a Dios. Daniel capítulo 6, versículo 16. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel. A lo mejor pensó que no se iba a librar, no, pero ordenó que lo arrestaran y lo arrojaron al foso de los leones. Y el rey dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Vamos a ver. Y se fue el rey, ¿no? Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso, ¿verdad? Era un agujero, ¿no? Y pusieron una piedra. ¿Para qué creen ustedes? Para que no salga, ¿no? Estos animales no era cualquier tipo de animal, ¿no? Aparte de ser fieras, no los alimentaban. ¿Usted ha llegado con hambre a casa o no? ¿Sí? Y se come hasta el pan duro, ¿no? Bien, estos leones estaban hambrientos. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiese rescatar al rey. O sea, además había una amenaza de que el que intentara ayudarlo correría la misma suerte, ¿no? Versículo 18. Luego el rey regresó al palacio y pasó noche en ayuno. Y rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Parece que no le cayó bien la cena, ¿no? Pero en realidad era Dios ahí, ¿verdad? Porque hay una ley escrita en el corazón del hombre, ¿saben? Aunque no crean, ahí está, ¿verdad? Hiciste lo malo. ¿Se recuerdan cuando crucificaron a Jesús que los gobernantes también, ¿verdad? Con su esposa decían: no, yo creo que estamos equivocados, ¿no? Bueno, el rey entonces no pudo dormir bien esa noche. Entonces muy temprano, versículo 19, muy temprano en la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Y cuando llegó allí, gritó con angustia: ¡Daniel! Él todavía no sabía nada, ¿no? Pero llegó ahí con angustia porque algo le pasó, ¿verdad? Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Fíjense que la afirmación que dice, del Dios viviente. O sea, iba con otra actitud, ¿no? Y Daniel contestó: ¡que viva el rey! Mira, qué interesante la respuesta de Daniel. ¿Qué te pasa, rey, ahora? No, ¿verdad? Le dice que viva el rey, porque pudo haber tenido una mala actitud, ¿no? Pero le dice que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque estaba ese riesgo, ¿no? Porque fui declarado inocente ante Dios, porque ante la sociedad no. Y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. Fíjate la actitud que tiene este hombre, ¿no? Esto es integridad, no me diga otra cosa, ¿no? Versículo 23, y el rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso.
Que se alegró es algo genuino, ¿eh? Porque estaba entendiendo, si Nabucodonosor, claro, vemos este miedo que tiene, pero créame que lo estaba comprendiendo, ¿no? Y el rey se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso y no tenía ningún rasguño, porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel. Eran muchos, ¿verdad? Y eran hombres de renombre, lo vimos al principio del pasaje. Y los hizo echar al foso de los leones, junto con sus esposas y con sus hijos. Y los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. O sea, ¿ha visto usted un león cuando se tira? Esto debe haber sido terrible, ¿no? No era uno, ni dos, ni tres, eran muchos. Después el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación, lengua en el mundo entero. Se entiende que era el mundo conocido, ¿no? Babilonia. O sea, perdón, a los medios y los persas, que era el imperio que estaba ahora gobernando. Y les dice: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel. Contexto: Daniel era un hombre que estaba cautivo en ese lugar. Y fíjate el edicto. Por lo tanto, nuestra integridad también glorifica a Dios, ¿sí? O sea, la gente debe ver no solamente en ti cambios, sino que ellos quizás van a perseguirte, van a tratar de hacer algo, pero si tú te mantienes íntegro delante de Dios, en tu carácter, en tu temperamento, finalmente todo eso traerá, ¿qué cosa? Glorificar a Dios. ¿Cuáles fueron los puntos que vimos? Ya hemos terminado. La integridad trae persecución. La integridad trae justicia. La integridad trae recompensas. La integridad engendra detractores. Nuestra integridad glorifica a Dios. Quiero pedirle que se ponga de pie ahí donde está y vamos a orar a nuestro Señor. No sé si el Dani está por ahí. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, te adoramos, Señor, en esta tarde, porque hemos aprendido, Señor, lo que sucede en nuestras vidas cuando somos íntegros. Lo que sucede en nuestro corazón, Señor, cuando te servimos, Señor. Lo que sucede en nuestras vidas, Señor, cuando comenzamos a andar en rectitud. Señor, ayúdanos en esta tarde, Señor. Danos sabiduría. Padre, ayúdanos, Señor. Que a través de esta historia, Señor, a través de esta historia que hemos visto, Señor, de Sadrach, Mesac, Abednego, Señor, a través de esta historia de integridad, Señor, de rectitud delante de tu presencia, podamos ser, Señor, conmovidos en lo más profundo de nuestro ser y comencemos a vivir, Señor, la integridad. Señor, danos sabiduría, Padre. Señor, danos entendimiento, Señor, para que podamos servirte con pasión, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Quiero que te presentes ahí delante del Señor. Quiero que te presentes delante del Señor y abre tu corazón, ¿verdad?, a tu realidad. Quiero que tú le digas al Señor cómo es tu vida realmente. Yo sé que Dios la conoce, ¿no? Pero quiero que tú te presentes delante de Él. Y si hay áreas en tu vida en las cuales no estás adorando a Dios, no estás siendo íntegro, bueno, hoy es el día, ¿verdad? Hoy es el momento para poder hacerlo. Señor, danos sabiduría. Siga adorando al Señor mientras entonamos este canto a nuestro Dios.